Masejet Babakamad Afkufea Mudalef 105a, 8 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Hutzmi Pajot Shabeh Perutá Bakeren Bejule. Mencionamos en la Mishnah anteriormente lo siguiente. Si un gazlán, un ladrón, quiere regresar lo que robó a su dueño, tiene la obligación de ir detrás del dueño para regresárselo. Y no es suficiente que lo deje en manos de un tercero, en manos del Betín, y diga que el dueño lo venga a buscar. No. El gazlán tiene que ir detrás del dueño, ¿para qué? Para regresárselo. Ahora bien, dice la Mishnah, todo esto es únicamente cuando el gazlán, cuando el ladrón, le debe el capital o parte del capital, pero por lo menos que sea un valor mayor a Shabeh Perutá. Ahí es cuando tiene la obligación el gazlán de buscar al dueño, ir detrás de él y regresárselo. Sin embargo, si el gazlán le debe al dueño parte del capital, pero una parte muy pequeña, que vale menos de Shabeh Perutá, en ese caso, ya el ladrón, el gazlán, no tiene la obligación de ir detrás de él y buscarlo para pagarle ese valor pequeño, ese valor menos de Shabeh Perutá. Y ahí sí lo puede dejar el Betín, que lo venga a buscar el dueño. Así vimos en la Mishnah. Que toda la obligación que tiene el gazlán de ir detrás del dueño y buscarlo es únicamente cuando le debe capital o parte del capital con un valor mayor a Shabeh Perutá. Pero si es menor, está exento de buscarlo, ¿sí? De ir detrás de él. Dice la Gemara, Amarra papá lo shanuela she'en gezela kayemet, aval gezela kayemet, tzarich lelecha jarava, haishinan shemat yakir. Y cada hambre amarra papá lo shanak gezela kayemet, lo shanak gezela kayemet, no tzarich lelecha jarav, le shemat yakir, lo haishinan. Dice Rapapá, según la primera versión, lo siguiente. Todo lo que decimos, escuchen esto, que cuando le debe menos de Shabeh Perutá, no tiene obligación el gazlán de ir detrás de él y buscarlo, es únicamente cuando lo que robó ya se perdió. Entonces lo que le debe, ¿qué es? El valor de lo que robó. Entonces si es menos de Shabeh Perutá, pues le va a dar, si es menos de Shabeh Perutá, pues no tiene la obligación de ir detrás de él. Pero si lo que robó todavía lo tiene en sus manos, todavía existe, y lo que le queda es algo que robó, pero que vale menos, que es parte de lo que robó, le queda algo parte de lo que robó, que es menos de Shabeh Perutá, en este caso sí tiene obligación de buscarlo e ir detrás de él para entregárselo. ¿Por qué? Porque a pesar que eso que vale menos de Shabeh Perutá, pero es algo que se puede valorizar. Puede ser que se valorice. Si valorice, va a quedar más de Shabeh Perutá. Entonces es importante que vayas detrás de él para regresárselo, porque no vaya a ser que se valorice. Esa es la primera versión de la papá. Segunda versión dice, no hay diferencia, ya sea que se perdió lo que robó, o ya sea que todavía existe, si es menos de Shabeh Perutá, no tiene que ir detrás de él. Pero si es algo físico y todavía existe, puede ser que se valorice. No sospechamos eso, porque se va a valorizar de menos de Shabeh Perutá a más. No es tan común, no tenemos que sospechar para algo así. Seguimos. Amarraba, Gazal Shalosh Agudot Beshalosh Perutot, Vehuzlu Veamdu al Shtaim. אם החזיר לו 2, חייב להחזיר לו אחרת. ותנתונה גזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו, הרי שלך לפניך. תמה דהיתה בעיני, הלהיתה בעיני, אף על גב דאשתא לממונה, כיוון דמעיקר הממונה הוא, באי שלומה. החנמי, אף על גב דאשתא לו Shabeh Perutá, כיוון דמעיקר ושבeh Perutá, באי שלומה. Escuchen bien la halajá que Raba nos enseña. ¿Qué pasa una persona que roba, un gazlán, un ladrón, que robó 3 manojos de algo? ¿Sí? 3 paqueticos. Y el valor total de estos 3 paquetitos, de estos 3 manojos, en el momento del robo, ¿cuánto eran? 3 perutot. O sea que cada paquete valía 1 peruta. Después se desvalorizó. De tal manera que el total de los 3 paquetes, de los 3 manojos, ahorita vale ¿cuánto? 2. Dice Raba, también en el caso que el gazlán ya le regresó al dueño 2 paquetes, ¿sí? Y por ende, ¿qué le queda pendiente? 1, y ese 1 ahorita vale menos de 1 perutá, dice Raba, tiene la obligación de regresarle el tercer paquete también. ¿Sí? Tiene la obligación de regresar el tercer paquete. Y tanto así, que si juró, un segundo, sí,
no si juró. Tiene la obligación de regresar al tercer paquete. Y si juró, pues en ese caso, tiene la obligación de inclusive regresar, buscarlo, ir detrás de él y buscarlo. Recuérdense que todo lo que mencionamos que hay que ir detrás de él y buscarlo es cuando juró en falso. ¿Sí? Entonces dice la Gemara aquí también, repito, nos dice Raba, que en este caso, repito el caso, robó esta persona el gazlán 3 manojos de algo. Valía en el momento del robo 3 perutot. Se desvalorizó y ahorita los 3 valen ¿cuánto? 2 perutot. De tal manera que cada uno vale menos de una perutá. Ya regresó 2 paquetes y le queda el tercero. Nos dice Raba tiene la obligación de regresar ese tercero. Y no nada más eso, sino que si juró en vano, juró falsamente, tiene la obligación también de ¿qué? Buscarlo e ir detrás de él. ¿Sí? A pesar que ahorita vale menos de una perutá. ¿Por qué? Porque en este caso, a pesar que ahorita vale menos de una perutá, pero vamos en el momento del robo. En el momento del robo sí valía una perutá, entonces ya recayó la obligación de regresarlo. Y dice Raba, tengo una prueba a favor mía. Te voy a decir cuál es mi prueba. De una Mishnah. La Mishnah que vimos anteriormente, en página 96b, vimos que pasa un ladrón que roba Hametz. Y bajo la jurisdicción del ladrón, pasó Pesaj. ¿Sí? ¿Y ahorita qué pasó? ¿Se puede tener provecho del Hametz o no? Ya no se puede tener provecho del Hametz. ¿Sí? Le puede decir, dice la Mishnah, el gazlán al dueño, después de Pesaj, aunque ya está prohibido tener provecho, Aresh el Jalefaneja. Muy bien. Tómalo, ¿tú lo quieres? Te lo robé, ¿quieres que te lo dé? Tómalo de vuelta. ¿Sí? Dice la Gemara, deduce Raba, ¿sí? Para traer una prueba a él. Mashma, que todo lo que le puede decir esto es porque el Hametz todavía está, ¿qué? Está existente. Entonces, por eso le puede decir, mira, te robé esto, te regreso esto. ¿Qué me importa si ahorita no se puede tener provecho? Pero Mashma, que si ya no está existente, ¿qué tiene que pagarle? El valor del Hametz. Pero ahorita no vale nada. Entonces, ¿qué valor le va a pagar? El valor que valía en ese momento. Vemos que a pesar que ahorita en el Hametz no vale nada, tiene que pagarle según el momento del momento que robó. Aquí también. A pesar que ahorita estos 3 manojos valen 2 y cada uno no vale mínimo un Shai Perutá, vamos según el momento del robo. Nos sigue diciendo, esta es la halajá que nos dice Raba. Ahorita la Raba viene y hace la siguiente duda. Tiene la siguiente duda. Va y Raba. Gazal shte agudot bepruta, vejezir lo, achat mehem. Mau. Mi amriran hashta leika gezela, o dilma halo adar gezela de havai gabe. Adar pashta, gezela en kan, ashava en kan. Y gezela en kan, ashava yesh kan. Ajikamar, falpisha gezela en kan, mitzvat ashava en kan. Raba tiene la siguiente duda. Escuchen bien. En este caso no se valorizó ni se desvalorizó lo que robó. Un gazlán viene y roba 2 manojos de algo, ¿sí? 2 paqueticos. Y los 2 juntos valen ¿cuánto? Una perutá. Se robó una perutá, pues tiene que regresarlo. El valor total, o sea que cada uno por separado, ¿cuánto vale? Media perutá, muy bien. Esta persona, este gazlán, decide regresar al dueño, no todo, únicamente ¿qué? Un paquete. De tal manera que ahorita se queda con un paquete. Sí, regresó uno y se quedó con otro. ¿Qué pasa en este caso? Con la segunda, ¿sí? Con el segundo paquete que se quedó el ladrón. Por un lado podemos decir, mira, en este caso, ya él no tiene una pelota en sus manos. Aquí no se valorizó y se desvalorizó como el caso anterior. Aquí sí. No tiene una pelota en sus manos. Entonces no tiene que regresar eso. No hay obligación de regresarlo. O por otro lado podemos decir, no, mira, él robó una pelota y ya recayó la obligación, el momento de que robó, que tiene que regresar los 2 paquetes. Entonces ya regresó uno, tiene que regresar el segundo, porque ahí recayó la obligación que tiene que regresar los 2 paquetes. Esta es la duda de ¿quién? De Raba. ¿Buena duda o no buena duda? Buena duda. Respondió, escuchen bien lo que respondió, presten atención. No hay robo y no hay devolución. Aparentemente, ¿a qué se refiere? Se refiere a decir, cuando dice Ashava en Kan, cuando dice que no hay devolución, es que el hecho que devolvió solo el primer paquete y no devolvió el segundo, no es considerado todavía devolución de lo que robó. ¿Sí? O sea, el hecho que regresó el primer paquete y no regresó el segundo, no es considerado aún que, no es considerado todavía que cumplió la mitzvah de regresar. Un segundito. Sí. Bien, la Gemara le pregunta, pero un segundo, ¿qué tú me dijiste? Repito. No hay robo y no hay devolución. Dice, no entiendo.
Si no hay robo, ¿qué significa no hay robo? Que el hecho que el gazlán aclaremos, el gazlán que tiene ahorita, regresó un manojo y se quedó con el otro. Si nos dice, repito, nos dice Raba mismo que ¿qué? Gezelá en can, ashavá en can. No hay más robo, o sea que aparentemente el hecho que él se mantiene con ese manojo no transgrede con la prohibición de Gezelá, y por lo tanto, Hashavá en Kan, y por lo tanto, no cumplió la mitzvah de devolver. Dice la hermana, no entiendo. Si tú me dices Gezelá en Kan, que no hay prohibición de Gezelá, el hecho que se mantiene con eso, significa que ¿qué? Que sí cumplió la mitzvah de devolver, y por eso no hay sur. O sea, tenemos que arreglar y decir lo siguiente. No, lo que se refiere aquí a decir es, inclusive, que no hay más prohibición de Gezelá. ¿Por qué? Porque al fin de al cabo ya devolvió una y tiene menos de Shabé Perutá, pero aún no cumplió la mitzvah de devolución. ¿Por qué? Porque para cumplir la mitzvah de devolución tiene que devolver completamente todo lo que robó. Y eso es lo que se refiere a decir. Muy bien. Y la Gemara a continuación trae otros ejemplos que Raba tenía este mismo análisis, pero en otros temas. Dice la Gemara, veamar Raba, Hare amru nazir shegilach veshir shte searot, lo asabe lo klum. Bai Raba, gileach echad venashra achat mau. Amar Raba, hamidifti le Rabina, nazir shegilach achat achat, kamibale le Raba, amar le lo tzricha, que gon shenashar achat mehem, וגילח אחד מאמרינן השתה מיית עלי כשיעור או דילמה עליו גילו אחוד ומעיקר השיר שתי שערות והשתה כי גילח לא הווה שתי שערות הדר פשטה שיער אין כאן גילוח אין כאן y שיער אין כאן גילוח יש כאן אחי כאמר אף על פי ששיער אין כאן מצוות גילוח אין כאן. Otra alhaja que dijo Raba, otro análisis que tuvo Raba similar al anterior es respecto a la mitzvah tiglajat de un nazir. Y explico. Un nazir, un nazareo que recibió ser nazir, cuando culmina su lapso de nezirut o cuando se impurifica y tiene que pasar el proceso de purificación, lo que tiene que hacer es una mitzvah de tiglaja, tiene que afeitarse el pelo de su cabeza con una navaja. Sí, mitzvah tiglaja, se llama el precepto, la mitzvah de afeitarse el cabello con navaja. Ok, ahorita de repente doy una pequeña introducción. ¿Qué es lo mínimo que se considera pelo? Que le quedó pelo. ¿Cuántos pelos? 2. Si le quedaron 2 pelos, la mitzvah del nazir es raparse todo. Si le quedaron 2, no es todo, todavía es sear. ¿Sí? Perfecto. Bien, viene Raba y dice lo siguiente. Sí, entonces, un nazir que se afeitó todo, pero dejó 2 pelos, no cumplió la mitzvah de tiglajat. ¿Sí? No cumplió la mitzvah. Pregunta Raba lo siguiente. ¿Qué pasa si se afeitó todo y dejó 2 pelos? Y después, ¿sí? Se afeitó, de los 2 que quedaron, se afeitó uno, el primero se lo afeitó y luego el segundo se le cayó solo. No se lo afeitó. No hubo mitzvah tiglajat. ¿Qué pasa en este caso? Por un lado podemos decir que de la misma manera que para raparse tienes que raparte completamente y no dejar 2 pelos, pues también para cumplir mitzvah tiglaja tiene que haber mínimo de que cortaste ¿qué? 2 pelos. Y aquí en este caso, afeitaste nada más uno, el primero, y después el otro se cayó, entonces no sirve. O por otro lado podemos decir, ya que en el momento que empezó a cortar el primer pelo todavía existía el segundo pelo, entonces ya que sí cumple la mitzvah, porque aunque cortó un pelo nada más, pero en el momento que cortó ese pelo había otro más, y es suficiente. ¿Sí? Esa es la duda de Raba. Bien, Rabá Hamidifti le dice Rabina, no entiendo. ¿Qué estás hablando? Aquí seguro que no hay ningún problema que cumple la mitzvah. ¿Qué pasa a un nazir que se corta el pelo uno por uno? Uno y después otro, después otro, después otro. ¿Sale de Jehová o no sale de Jehová? Claro que sale de Jehová. Entonces aquí, cuando él se cortó, de los 2 que le quedaron al final, se cortó primero uno, pues ese es el que le siga, el uno anterior que cortó antes. Entonces, seguro que va a servir, ese se conecta con los anteriores. ¿Sí? Así pregunta, ¿cuál es tu duda? No, le dice Rabina Rabá Hamidifti, no, la duda de Raba es en otro caso, escuchen bien, cuando se afeitó todo el pelo y quedó 2 pelos, y no primero se afeitó un pelo de esos que quedó y después se le cayó, sino primero se le cayó uno y después se lo cortó, de tal manera ahorita que no puedes conectar ese pelo que cortaste muy sencillamente con los anteriores, porque hubo una interrupción ahí de uno que se le cayó. Entonces, en este caso podemos decir, mira, al fin y al cabo se le cayó todo el pelo, y aunque hubo una interrupción de una, es uno solo que interrumpió, entonces sí lo conectamos y por lo tanto sí se cumplió la mitzvah. O por otro lado podemos decir que en este caso no sirve. ¿Por qué? Porque cuando fue a cortar ese último pelo, no habían ¿qué? 2 pelos existentes, porque ya se había caído el anterior, entonces no sirve. Esa es la duda de Raba.
Y después de que Raba tenía esta duda, él mismo solucionó la duda y dijo lo siguiente, escuchen bien, similar a lo de antes. Sear en Can, Giluaj en Can. Pelo no hay aquí, mitzvah de Giluaj no hay aquí. Aparentemente, ¿qué se refiere a decir? Pelo no hay aquí, y por lo tanto, ya que se quitó todo el pelo, por lo tanto, ya cumplió la mitzvah de Tiglajat. Y después me dice, Giluaj en Can. O sea que el mitzvah de Tiglajat no hay aquí, no entiendo. Me deberías decir que si sear en Can, Giluaj yesh Can. Me deberías decir. Si no entiendo qué me estás diciendo, dice, no, que me refiero a decir es lo siguiente, dice Raba. Raba se refiere a decir que inclusive que no hay pelo, ¿sí? Inclusive que se cayó todo el pelo, se lo quitó, todo se afeitó, menos los últimos dos, que el primero se cayó el otro y el otro lo cortó, ¿sí? Y uno hubiese pensado que si se fue todo el pelo, que cumple la mitzvah, aún así decimos que no cumple la mitzvah de Giluaj. ¿Sí? O sea, cuando dice que no hay pelo, no es que no hay pelo y por lo tanto cumplió la mitzvah de Giluaj y por eso no entiendes lo que dice. No hay pelo. A pesar que no hay pelo, y entonces el resultado es igual aparentemente, aún así decimos que resultado igual que no hay pelo, pero la mitzvah de Tiglajat no la cumplió en este caso. Otro análisis similar del mismo Raba, me llama Raba, Hare Ambru, Javit Shenikva, Ustamua Shemarim, Itzilua, Bai Raba, Agav Chetzia Mahu. אמר לרבים אל רב השאלה בשנתנו היא זו דתנן, חבית שנקבע וסתמו שמרים, הצילוה פקקה בזמורה עד שימרח, היו בה שתיים, עד שימרח מן הצדים ובין זמורה לחברתה. טעמה דמרח, הלא מרח לא. אמי, ותבק כי אגב חציה, אמרח ישתה, הטעם היא לא מלך לא קאי. אגב חציה מידי דקאי, קאי. Escuchen esta duda de Raba. Dice Raba lo siguiente. Sin entrar tanto en detalles, ¿sí? Cuando hay un barril de material de barro y tiene un hueco, ¿sí? De un tamaño específico, un shur específico, y está al lado de tumá, si tiene un tamaño mínimo específico, la tumá entra e impurifica lo que hay adentro. Pero tiene que tener, ¿qué? Un tamaño mínimo. ¿Qué pasa? Dice la Mishnah Masejet Kelim, ¿qué pasa si lo tapaste, ¿sí? Con sedimentos? ¿Sabes qué sedimentos? Shemarim, en un barril de vino, las cosas esas que quedan allá abajo. Tapaste el hueco que había con sedimentos. Dice Meforash la Mishnah, si lo tapaste ya no hay hueco, si no hay hueco ya no entra más la tuma. Viene Rabba y dice, ¿qué pasa si no lo tapé completamente como dice la Mishnah? Si no tapé la mitad, de tal manera que ahorita no llega al shiur mínimo, a la cantidad mínimo que tiene que tener. En este caso, decimos que ya que ahorita no tiene shiur, pues está or y no hay tumá, lo salva de la tumá. O decimos que no sirve, ya que previamente está así, tiene que taparlo completamente y si no, no. Esa es la duda de quién? De Raba. Viene Rabbi y me le dice a Rabashe, no entiendo qué duda tiene. Está escrito Meforash en la Mishnah y en Masejet Kelim. Escuchen este caso. Un barril de barro, ¿sí? Hay muchos detalles, por qué de barro y por qué barril, y es tumat migav por la parte externa, pero no vamos a entrar en detalles, porque en general. Dice la Mishnah Masejet Kelim lo siguiente ahí. ¿Qué pasa si tengo este barril de barro, ¿sí? Y tiene un hueco con un shiur para tamé, para recibir tumá, y lo tapaste con shemarim, que eso es lo que mencionamos antes, o sea, con sedimentos, lo tapaste completo, sirve. ¿Sí? Pero, un segundito. Pero, si no lo tapaste con sedimentos, sino lo tapaste con ¿qué? Con una rama de una vid, de la viña, una ramita, metiste en el hueco, y eso causó que se disminuya, el hecho que metiste la ramita ahí, que se disminuya el tamaño del hueco y ya es menor a la cantidad mínima de tumá, no es suficiente hasta que le pases resina o algo así por todo alrededor. ¿Qué pasa si pusiste 2 ramitas? Tampoco es suficiente, todo alrededor y entre las ramitas también tiene que poner ahorita. Dice la Gemara, vemos que todo lo que sirve en este caso es cuando tapaste completamente, porque pusiste entre las ramitas y alrededor y todo. Pero si no, a pesar que la ramita te tapa parte del hueco y te lo hace menor a la cantidad mínima, aún así va a tener tumá. Dice, vemos que parte no sirve. Entonces no entiendo cuál es la duda de Raba, si aparentemente en la misma Mishnah tienes la solución. Respondieron, no tiene nada que ver. ¿Por qué?
Porque en el caso de la Mishnah, cuando lo tapaste con ramitas, si tú no lo tapas alrededor con una resina o algo por el estilo, muy bien, se sale. Entonces también eso que estás colocando mínimo no sirve para nada porque se va a caer eso. Pero el caso que Raba tiene duda es cuando estás tapando parcial, pero ese parcial que tapas, no obstante disminuye, pero, mejor dicho, disminuye la cantidad de lo mínimo, pero dura, no se cae. Se puede ser que en este caso va a ser suficiente y va a ser bien. Esa es la duda de Raba y no me puedes preguntar y traer prueba de esta parte de la Mishnah. Seguimos. Ve'amar Raba. Hare amru, gazal hametz vavar alav pesach, omer lo hare shelcha lefaneja. Bai Raba, nishba alav mahu. Mi ambrinan kevan de mignav bai shalom ele, mamonaka kafarle, o dilma hashta mihat hamanach veafra be'al mahu, velo kafarle mamona. Milta de iba ele Raba, pshita le Rabba. De amar Rabba. Bueno, saben que expliquemos esta primera parte, después leemos eso. Otra alajá que nos enseña Raba es lo siguiente. O mejor dicho, otra duda que tiene Raba, no otra alajá. Como vimos y mencionamos ya antes en esta clase, y como vimos anteriormente en página 96b, si un ladrón roba a una persona hametz, y bajo la jurisdicción del ladrón pasa Pesaj, y se prohibió este hametz de tener provecho, ¿sí? Mientras que está existente el hametz, puede decirle el ladrón al dueño, tú quieres el hametz que te robé, tómatelo de aquí, lo tienes de vuelta. O sea que básicamente, a pesar que ahorita no vale nada esto, después de Pesaj no vale nada, ¿sí? El hecho que yo te robé esto, puedo decirte que, tómalo tú de vuelta. Así está escrito en ¿qué? En la Mishnah. Viene Rabbi y tiene la siguiente duda. Escuchen bien esto. ¿Qué pasa si el ladrón, después de Pesaj, lo acusan y le dicen, hey, me robaste hametz? El dueño lo acusa. Y él dice, no te robé. Pero no nada más lo niega, sino también lo jura. Muy bien. Hace un juramento. Normalmente cuando jura y después es en falso, nos damos cuenta que en falso tiene que pagar ¿qué? Capital, keren, más homesh, quinto y korban hasham. ¿Sí? La pregunta en este caso, si tiene que pagarlo o no. Porque aquí al fin y al cabo, lo que tiene, y sobre lo que está haciendo Kfirat Mamón, lo que está negando y jurando en vano, es sobre algo que no es mamón. ¿Por qué no es mamón? Porque no vale nada. ¿Sí? Entonces la duda de Raba es la siguiente. Por un lado podemos decir, escuchen bien, de que en este caso sí hay algo de mamón, sí se considera mamón. ¿Por qué? Porque un segundito, si se lo roban a él, este hametz, si se lo roban a él, ¿sí? Al ladrón si se lo roban al ladrón, ¿sí? Él va a tener que ¿qué? Va a tener que pagar el valor según el momento de lo que robó. O sea que sí puede ser considerado algo de mamón. Es como un agorem le mamón, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por ende, si él viene y jura en vano, jura en falso, ¿sí? Entonces está kofer sobre algo que es mamón y por lo tanto tiene que pagar. O por otro lado podemos decir, mira, sí, si se lo roban, tiene que pagar. Pero ahorita, que no se lo han robado, él lo puede regresar a sí mismo y eso no vale nada. Entonces no es mamón, es tierra, es polvo de la tierra. Y por lo tanto no es considerado kofer mamón y por lo tanto no aplica el kfirut mamón de keren homesh y korban hasham. Esa es la duda de Raba. O sea, básicamente, repito, la duda de Raba es si este hametz después de Pesaj, que no vale nada, vamos según la situación actual. Eso no es Kfirat Mamón, ese es el segundo lado. O el primer lado es que ya que es posible que se lo roben, y si se lo roban, él tiene que pagar el valor al dueño, ¿sí? Entonces sí es mamón, entonces inclusive ahorita si juró en vano es falso, tiene que es Kfirat Mamón y tiene que pagar Keren Homesh y Korban Hasham. Esa es la duda de Raba. Dice la Gemara, Milta de Iba el Raba, Pshita lele Rabba. De Amar Rabba, Shor ganavta, והוא אומר לא גנבתי, מה טיבו אצלך? שומר חינם אני עליו, חייב, שהרי פטר עצמו מגנבה ואבדה. שומר שכר אני עליו, חייב, שהרי פטר עצמו משבורה ומתה. שואל אני עליו, חייב, שהרי פטר עצמו ממתה ומחמת מלאכה. על מאף על גב דהקאים, כיוון דאם מגניב ממונה ככפר,
Hashtana mi mano kakafar. Ajana mi falcada fra de balmau. Que van de imignit baishalum ele mamona amalia. Hashtana mi mamona kakafarle. ¿Entendieron? Explico. Dice la Gemara, esta duda la tiene ¿quién? Raba, con Aleph. Pero esta duda de Raba la tenía. Pero Rabá con Hei lo tenía sencillo y lo tenía solucionado esta duda. O sea, la duda que tenía Raba con Aleph, Rabá con Hei la tenía solucionada. ¿Por qué? Dice Rabá lo siguiente, escuchen bien el caso. Una persona ve que su toro se lo robó su compañero. Pongámosle nombre a la gente. En este caso, Shimón tiene un toro, no lo encuentra en su campo. Y ve que ¿quién tiene su toro? Reubén. Va donde Reubén y lo demanda, le dice, me robaste mi toro, es mío. Me robaste, escuchen el lenguaje. Shimón le dice a Reubén, me robaste mi toro. ¿Qué le dice Reubén a Shimón? No, yo no te lo robé. Le dice, ¿cómo que no? Estoy viendo que lo tienes ahí en tu campo. ¿Cómo que no? En tu tierra lo tienes. ¿Sí? ¿Qué está haciendo contigo? Le dice, no, yo no te lo robé. Yo soy tu Shomer Hinam. Tú me nombraste a mí como un custodio impago. Entonces, la razón que lo tengo es porque tú me lo diste a mí para que te lo cuide. O sea que básicamente aquí esta persona, este Rubén, está de acuerdo que el toro es de quién, que es de Shimón, y se lo tiene que regresar y se lo va a regresar. Solo que no está de acuerdo, que lo está acusando Shimón a Rubén de ladrón, y él le dice, no, yo soy Shomer Hinam. ¿Ok? En este caso, viene Reubén y no nada más niega que es ladrón y dice que es Shomer Hinam, sino jura que no es ladrón, sino es que Shomer Hinam. Y después reconoce que efectivamente que es un ladrón. En este caso, ¿qué pasa? Dice Rabá, obligamos a Reubén a pagar como Kfirat Mamón, como cuando niega y jura falso en contra de dinero. Y por ende tiene que pagar ¿qué? Keren, Homesh y Korban Hashem. A pesar que él nunca negó que el dueño del toro es ¿quién? Es Shimón. Es más, le digo, Tfadal, agárralo, es tuyo. Nada más te digo, tú me dices que soy ladrón, soy Shomer Hinam, pero toma, agárralo, aquí lo tengo, agárralo de vuelta. Eso no lo está negando. Y aún así me dice aquí que es Kfirat Mamón. ¿Por qué? Mejor dicho, después digamos el por qué. Bueno, digamos el por qué una vez. ¿Sabes por qué es Kfirat Mamón? ¿Qué es Kfirat Mamón? Cuando yo digo, no te debo nada. Aquí él está de acuerdo que le debe. Te debo el toro. Entonces, ¿por qué es Kfirat Mamón? ¿Por qué aquí lo considera Kfirat Mamón Rabá? Dice, te voy a explicar por qué. Porque cuando él viene y dice que juro que soy ¿qué? Shomer Hinam. Un Shomer Hinam, ¿qué pasa si le roban el animal? ¿O se le pierde? Patur. A diferencia de un ladrón, que si se lo roba no lo pierde, está hayab. O sea, cuando él dice que Shomer Hinam, está causando que en caso que, ahorita no ha pasado nada, pero en caso que eventualmente se lo robe o no lo pierda, va a quedar exento. Entonces, en ese caso, a través de que está diciendo esto, está causándole que el otro pierda dinero. Otra vez, a pesar que esto no está pasando ahorita, y no ha pasado, y no hay ninguna, pero si es que llega a pasar, por eso es que es así. Así dice Rabá. Igualmente en un caso, que la persona, este Rubén, no dice que Shomer Hinam, sino Shomer Zahar, y jura, y después reconoce. También en este caso, aplica Kfirat Mamón y tiene que pagar Keren, Homesh y todo. ¿Por qué? Porque a pesar que ahorita no estás yendo en contra del dinero, le estás diciendo, toma, es tu toro, lo puedes regresar, pero en caso que se rompe en la mitad por fuerza mayor, o sea, se daña el animal en la mitad, no en la mitad, se daña por fuerza mayor, o que se muere, ¿sí? Si es que pasa algo así, si es Shomer Zahar, está Patur, si es Gazlán, está Hayab. Entonces, si es que pasa algo así, está causando una pérdida. Y también en el caso que le dijo Reubén, no soy ni Shomer Hinam ni Shomer Zahar, sino Shoel, soy un prestatario tuyo. Y juró y al final reconoció que no es así. También en este caso Hayab, ¿por qué? Porque Meta Mahamat Melajá. Cuando es Shoel y está prestando un animal y mientras que lo estaba trabajando murió, ¿sí? Mientras que lo estaba trabajando, ¿sí? Ahí está ¿qué? Ahí está exento, pero un Gazlán está Hayab. Entonces, en caso que pasa eso, se va a exentar. Entonces, Kfirat Mamón. Dice la Gemara, fíjate en todos los casos de Rabá. En todos los casos de Rabá, ¿por qué es Kfirat Mamón? Ahorita
También si no está de acuerdo que es ladrón Reubén, si Reubén no está de acuerdo que es ladrón y dice que Shomer Hinam o Shomer Sahar o Shoel, el animal lo tiene con él. Y si lo tiene con él, ¿qué le dice al dueño? Agárralo, toma, es tuyo, estoy de acuerdo que es tuyo. Nada más tú dices que no soy ladrón, sino esto. No, es Kfirat Mamón, porque si pasa esto y esto, en cada caso, porque si se roba en el caso de Shomer Hinam, ¿sí? Pues en ese caso, si es Shomer Hinam está exento y si es Gazlán, está Hayab. O sea, ya que eventualmente puede pasar algo así y ahí se va a considerar Kfirat Mamón allá, pues también ahorita es considerado Kfirat Mamón a pesar que en esa situación no está. Dice la Gemara, aquí también se podemos decir lo mismo. Inclusive que Hametz después de Pesach, ¿qué es? Nada. Pero si es que se lo roban a este ladrón, el ladrón va a tener que pagar, o sea, a pesar que ahorita no se lo han robado y puede dárselo a él mismo así, pero el hecho que tentativamente puede pasar algo así, lo vemos como si fuera que es considerado mamón y por lo tanto si no está de acuerdo, está haciendo Kfirat Mamón y tiene que pagar que en el Homesh. Entonces la duda que tenía Rabba la tenía clara, no tenía esta duda. Seguimos. Yativ Rabba bekama leashma'ata. Eitibe. Ramram Rabba. Vejijesh ba. O vejijesh ba. Prat lemode beikar. Keitzad. Shori ganavta. Veu omer lo ganavti. Mativo etzlecha. אתה מחרתו לי, אתה נתתו לי במתנה, אביך מחרו לי, אביך נתנו לי במתנה, אחר פרתי רץ, מאליו בא אצלי, טועה בדרך מצתיו, שומר חינם אני עליו, שומר שכר אני עליו, שואל אני עליו, ונשבע והודה, יכול יהיה חייב, תלמוד לומר, וכיחש בה. פרט למודה בעיקר. אמר לנו, תדורה, כי תניא ההיא דקאמר להילך, כי כאמינא דקיימא באגם. Escuchen bien, Rabotai. Dice la Gemara que estaba sentado Rabba y dijo esta alajá. ¿Qué alajá dijo Rabba? La alajá que él mismo acaba de decir que el hecho, a pesar que no hay Kfirat Mamón actualmente, pero el hecho que es posible que haya Kfirat Mamón eventualmente, desde ahorita, si él juró y reconoció, aplicamos como si fuese Kfirat Mamón y tiene que pagar ¿qué? Keren y Homesh y todo. ¿Sí? Así dijo Rabba, repito. A pesar que ahorita no hay Kfirat Mamón, porque le puede regresar el toro, le puede regresar el Hametz, se puede regresar, pero el hecho que puede haber Kfirat Mamón, si ahorita él juró en vano y reconoció después, aplica la ley de Kfirat Mamón, ya que puede venir a Kfirat Mamón y tiene que pagar Keren, Homesh y todo eso. Así dijo Rabba. Y estaba sentado diciendo esta alajá que él mismo mencionó antes. Le preguntó Rabban a Rabba de la siguiente baraita. Escuchen bien. Aparentemente la baraita meforash en contra de él claramente. Escuchen bien todos los casos de la baraita porque la semana más adelante va a hablar de esto, de parte de los casos. Está escrito en la Torah respecto a Sham Gezelot, a Korban Hasham, o sea, básicamente respecto a Kfirat Mamón. Vejijesh ba. Lo negó a él, a lo que robó. Dice la Gemara para enseñarte que esto es únicamente cuando niega, la demanda, lo principal de la demanda. Por ejemplo, lo demanda, me debes 200, me debes el toro, él dice, no te debo 200, no te debo el toro. Vejijesh va, cuando niega eso, la demanda. Pero queda excluido un caso que está de acuerdo en el capital, pero niega un detalle. Por ejemplo, en los casos anteriores. Que la misma baraita esta va a decir unos ejemplos, pero la idea es, por ejemplo, le dice, ¿me debes mi toro? Sí, es tu toro, pero no soy un ladrón, como tú estás diciendo, sino soy un shomer, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí está de acuerdo con el capital, con lo principal de la demanda, pero en el detalle está negándolo. Muy bien. Dice la baraita, dame ejemplos para esto. ¿Sí? Yo me adelanté ya con un ejemplo. Dice la baraita, dame ejemplos. Dice, te voy a decir cuál es el ejemplo, dice la baraita. Cuando viene Shimón y le dice a Reubén, robaste mi toro, dámelo. Y le responde, no te lo robé. No te lo robé. Le dice Shimón, ¿cómo que no? ¿Por qué lo tienes ahí en tu campo? Le dice él, no, definitivamente estoy de acuerdo que el toro es tuyo. O sea que está de acuerdo con la demanda en sí. Estoy de acuerdo. Pero discuto contigo que no te lo robé, sino que las siguientes opciones. Tú me lo vendiste, tú me lo regalaste, tu papá me lo vendió, tu papá me lo regaló, una de estas, ¿sí? O
en verdad tu toro se metió a mi propiedad porque fue detrás de mi vaca, pero yo no lo agarré. O vino solo, o que estaba errante caminando en el camino y lo traje yo a mi casa para cuidarlo porque lo vi perdido. O soy Shomer Hinam, o soy Shomer Zahar, o soy Shoel. Y en todos estos casos, o uno de estos casos, él reconoce, otra vez, reconoce que el toro a quién pertenece, al dueño, pero no me llames Gazlán, sino soy uno de estas cosas. Y él jura de que es así, y después reconoce que mintió. Dice la Baraita, no hubiese pensado que en este caso aplica Kfirat Mamón, Kamashmanan Vejijesh Ba. Kfirat Mamón, Keren Homesh, todo eso aplica a Korban Hasham únicamente ¿cuándo? Cuando va en contra la demanda completamente. Es mi toro, le dice él, y él responde, no señor, es mío. ¿Me debes 200? No señor, no te debo 200. Ahí es cuando aplica, pero no en estos casos, que está de acuerdo que es de él, pero no de la manera que le está mencionando. Dice la Gemara, vemos claramente aquí, aparentemente, claramente vemos en la Baraita que en contra la opinión de Rabá. ¿Qué dijo Rabá? Rabá dijo, repito la opinión de Rabá, que a pesar que ahorita no hay Kfirat Mamón, ¿por qué? Porque está de acuerdo que el toro es de él, el hecho que puede haber, si se lo roban, si se pierde, si esto, si lo otro, también ahorita aplica Kfirat Mamón y aplica Keren Behomesh. Aquí vemos una contradicción de la Baraita en contra de Rabá aparentemente. Claramente, sí, no es. Responde Rabá Rabambram. Esta pregunta le hizo Rabambram. Le responde Rabá Rabambram, no tienes corazón. O sea, no tienes corazón suficiente para entender la Baraita. ¿Por qué? Se la llamará la Baraita. Está hablando en el caso, escuchen bien, que Shimón le dice a Reubén, dame mi toro. Le dice, perdón, me robaste mi toro, le dice Shimón a Reubén. Y Reubén le responde, yo no te robé, para nada. Le pregunta a Shimón, ¿se case contigo? ¿Por qué está contigo el toro? ¿Y qué le da? Una de las opciones que mencionamos. En este caso, la Baraita está mandando un caso que después vino y le dijo, pero no te preocupes, aquí está tu toro, lo tengo aquí, tómalo. Y se lo regresa. El hecho que el toro está presente y se lo regresó, en ese momento está cerrando la puerta que hay una posibilidad eventualmente de que haya Kfirat Mamón, porque ya se lo está regresando. Si se lo está regresando, acabó el tema. Entonces ya no hay más posibilidad que haya Kfirat Mamón eventualmente con ese toro. Por lo tanto, en ese caso, decimos que ¿qué? Decimos que no aplica Kfirat Mamón. Sin embargo, lo que dijo Rabá es en un caso, escuchen bien, en un caso que le dijo, te doy el toro, ¿sí? Yo no soy ladrón, le dice Rubén, yo soy una de esas opciones, pero no le da el toro todavía, porque no lo tiene ahí. Si no, ¿dónde lo tiene? En el pantano, por ahí perdido. Tiene que ir a buscarlo. Entonces, ya que no se lo puede dar de inmediato, sí hay una posibilidad que llegue a una situación de Kfirat Mamón. Si se roba, si esto, todos los casos que dijimos antes, Shomer Hinam, si lo roba, el Meta Mehamad Melajá, etc. Ya que hay una posibilidad que venga después, pues también desde ahorita lo consideramos como si fuese ¿qué? Kfirat Mamón y tiene que pagar, y eso es lo que dijo Rabá. Muy bien, seguimos. Ahorita la Gemara trae unos casos de los que mencionamos en esta última baraita y los explica. Atame hartoli maimo de beikarika. Lo trija de amale no natati lachdme shakil torah vezil. Atame tatoli avija natoli maimo de beikarika. De amale almenat de avida la neich nafshe velo avdile shakil torah vezil. Toda baderech metzativ lei maibale leadur eli. Amaravoa de Shmuel beomer shevua avida, perdón, shevua aveda matzati velo haiti yodea sheishelcha sheachazen elach. La Gemara se enfoca en unos casos. En esta última baraita, repito, ¿qué mencionamos en esta última baraita? Mencionamos ejemplos, ¿sí? Mencionamos ejemplos de casos que Reubén, Shimón está demandando a Reubén y Reubén no está yendo en contra el capital de él, porque le dice, toma el toro, sino está yendo nada más, no está cofer mamón, sino está en el detalle, que no soy ladrón, sino esto y lo otro. Y la Baraita nos mencionó que varios ejemplos, ¿sí? Varios ejemplos. La Gemara dice, uno de los ejemplos es que Shimón le dice a Reubén, que Reubén le dice a Shimón, mira, tú me lo vendiste. Dice un segundo. Si él está diciendo tú me lo vendiste, en este caso que está diciendo, está conforme mamón, no te tengo que dar ni el toro, me lo vendiste. Yo no entiendo qué ejemplo es este. Dice, no, el caso aquí es que él dice, me lo vendiste,
pero me permitiste que no te lo pague todavía y ahorita no tengo cómo pagarte, entonces toma tu toro de vuelta. Entonces no está Kufre Memón porque le está regresando el toro. ¿Ok? Otra pregunta que la Gemara hace sobre el caso que le dice, tú me lo regalaste. Si me lo regalaste, es que Kufre Memón. O en el caso que le dice, tu papá me lo regaló. Se le está demandando el toro, él dice, no te debo el toro, me lo regalaste, tu papá me lo regaló. Entonces, eso es Kofer 100%. Dice la Gemara, no. Aquí también es un caso que el ladrón, ¿sí? El ladrón real, ¿sí? Porque al final reconoció. El ladrón le dice al dueño, mira, no, tú me lo regalaste o tu papá me lo regaló con una condición. Con una condición, ¿con qué condición? Que le haga una satisfacción a ti, tú me dijiste que te haga una satisfacción, o tu papá me dijo que le haga una satisfacción a él. Y no te la hice, entonces toma tu toro de vuelta, entonces no estoy yendo en contra de ti. Otro caso que la Gemara analiza es el caso que mencionamos en la Braitá, que dice cuando se perdió el animal, ¿sí? Está errante y lo traje a mi casa. Dice la Gemara, un segundo. Si tú sabes que era mío y la razón que lo metiste a tu campo es porque estaba perdido y lo trajiste a tu casa, si sabes que es mío, dámelo de vuelta, ¿sí? El hecho que no me lo diste, a pesar que sabías, significa que eres ¿qué? Un ladrón. Eso es Kfira Memón 100%. O no sé si Kfira Memón, pero es un ladrón. Dice el papá de Shmuel, el caso aquí es que estaba perdido en el camino este toro y no sabía de quién era, por eso no te lo dio a ti de vuelta, muy sencillo. Seguimos, Rapotay. Tania. Amar ben Azai, Shalosh Shevuot hem. Hikir ba velo bemotza velo ba, lo ba velo bemotza, lo ba velo bemotza, kushta ishtaba. Ema bau bemotza. Expliquemos esta parte. Antes de explicarle una pequeña introducción, hay una shevuá, un tipo de juramento, que es un juramento que se hace por vista, por visión. ¿Saben cuál es ese juramento? Juramento por visión. Es un juramento Shuata Edut, conocido como Shuata Edut. Cuando una persona ve algo y le dicen, por favor, ven a dar testimonio, y él dice, no vi, lo pueden hacer jurar. Jura que no viste. O sea, hay una obligación que si una persona puede ser testigo, que sea testigo. Si él vio un acontecimiento, algo, tiene que ser testigo. Ahorita esto mismo aplica, ¿qué pasaría en Aveda? ¿Sí? Una persona que ve algo que se perdió, ¿sí? Y dice, no, yo no vi. ¿Lo puede hacer jurar o no? Hay tres casos. Tres casos sobre este tema. Vamos a ver qué exactamente se hace. Dice Ben Azai, hay tres casos de juramentos que una persona puede jurarle a su compañero que no sabe el testimonio sobre un animal que está perdido, que fue encontrado. Y después reconoce que era un juramento falso porque él sí había visto que el animal se perdió. El primer caso es, escuchen bien, cuando un testigo, cuando una persona presencia y ve a un animal que está caminando en la propiedad de otra persona, ¿sí? Un segundito. Sí. Una persona, vamos a poner nombres aquí. El animal pertenece a Shimón, ¿sí? Reubén tiene el animal ¿en dónde? En su campo, ¿sí? Y viene Leví y ve, Leví es el testigo, Leví ve al animal que está caminando ¿en dónde? En la tierra, en el campo ¿de quién? De Reubén, pero no sabe quién es el que la encontró, no sabe quién es Reubén, ¿sí? O sea, sabe que el animal es de Shimón, pero no sabe quién es el dueño de esa tierra, no sabe quién es Reubén. Primer caso. Segundo caso es que Leví sabe, un segundo, quién es la persona que encontró el animal, pero no sabe que es el animal de Shimón. Y el tercer caso es que Leví no sabe quién es el dueño del animal y quién es el dueño y quién la encontró al animal. Y jura y después reconoce que juró en falso. Y sobre este tercer caso, si de verdad, eso no entiendo, porque si no sabe de quién es el animal, ¿sí? Y no sabe quién lo encontró y jura, pues ¿por qué juró en falso? Dijo la verdad, juro que no sé nada, ¿qué quieres? No tengo idea de esta cosa. Tenemos que arreglar este tercer caso, dice la Gemara. El caso es cuando sabe
de quién es el animal y sabe quién la encontró. Y aún así jura que no sabe nada. Y después es un juramento en falso. En este caso, ¿qué pasa? Lema ilgeta, ¿para qué fue dicho esto de Ben Azai? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que en este caso, ¿aplica Shevuat Edut o no aplica Shevuat Edut? Dice la Gemara Mahloket, escuchen bien. Rabbi Ami amar Rabbi Hanina liftor, Ushmuel amar lechiyuv. Rabbi Ami en nombre de Rabbi Hanina dice que las palabras de Ben Azai fueron dichas para enseñarte que en estos tres casos no aplica Shevuat Edut. Shevuat Edut, si una persona hizo este juramento en falso y al final se dio cuenta que es falso, tiene que traer ¿qué? Un corbán. Tiene que traer un corbán. En este caso nos dice Rabbi Ami en nombre de Rabbi Hanina, o sea, básicamente Rabbi Hanina nos dice que en estos tres casos, si la persona juró y al final fue en falso, exento, no aplica Shevuat Edut, no aplica la consecuencia de corbán. Vamos a explicar por qué más adelante. Sin embargo, Shmuel dice, no. En los tres casos, hay unos que dicen que es en el último caso nada más, pero bueno, en los tres casos, según Shmuel, Ben Azai te lo viene a decir para enseñarte que si el testigo, el Leví, el ejemplo que dimos, juró que no sabe nada y él sabía algo y al final juró en falso, aplica ¿qué? Y lo reconoció que juró en falso, aplica Shevuat Edut, que tiene que traer ¿qué? Un corbán. Dice la Gemara, no está tan claro en qué discuten. La Gemara ahorita, según lo que va a decir ahorita a continuación, vamos a entender un poquito más. Dice la Gemara, Ubiplukta dehani tanae. Quiero que sepas que esta discusión que hay entre Rabbi Hanina y Shmuel, si en los casos de Shevuat Edut de una avedad, de los casos de Ben Azai, no aplica la consecuencia de Shevuat Edut, está exento según Rabbi Hanina, según Shmuel está Hayab, aplica, es una discusión entre Tanaim. Discuten lo mismo que una discusión entre Tanaim. ¿Qué Tanaim? Presten atención. De Tania. Hamashbia Eidechad Patur. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Mechayev. Bemaika Meflegi. Marsavar Davar Hagorem le Mamon que Mamon Dami. O Marsavar Lav que Mamon Dami. Escuchen bien. Dice la Baraita lo siguiente. ¿Qué pasa si Shimon tiene una demanda monetaria en contra Reubén? Y hay un testigo que sabe lo que pasó. Un solo testigo. ¿Cuántos testigos necesitamos siempre para todo? 2. Aquí tenemos que un solo testigo que sabe lo que pasó y está a favor y vio a favor de Shimon. Entonces Shimon, ¿qué hace? Le dice al testigo, ven por favor, da testimonio. ¿Sí? Y el testigo viene y dice que ¿qué? No sé nada. Y jura que no sabe nada. Y al final reconoce que en verdad sabe y juró en vano. O sea, Shevuat Edut. En este caso, ¿lo obligamos a traer corbán? Debería ser que sí, un caso normal. ¿Sí? Corbán de Shevuat Edut fue falso y lo reconoció. Dice la primera opinión Tanakama, dice, está patur. ¿Por qué patur? Porque ¿cuántos testigos es él? 1. De por sí, con 1 no hubiese hecho nada, Shimon. Yo no estoy causando ninguna pérdida a él. Escuchen bien, no le estoy causando ninguna pérdida, porque de por sí yo soy ¿qué? 1 nada más. ¿Cuánto necesitas? 2. ¿Sí? Sin embargo, Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon, viene y dice, Hayab, porque le está causando una pérdida. ¿Qué pérdida le está causando? Dice, te voy a explicar. Cuando hay un solo testigo, no puedes sacarle dinero a Reubén a favor de Shimon, porque necesitas 2 testigos para eso. Pero cuando hay un testigo que da testimonio a favor de Shimon, eso ya obliga, ¿sí?, a Reubén a jurar, que Reubén jure, por lo menos, a favor de lo que le está diciendo y no como dice Shimon. Y muchas veces en este caso, cuando tú le dices a Reubén, jura, ¿qué dice él? ¿Sabes qué? No quiero jurar, pago. Entonces sí le estás causando una pérdida ¿a quién? A Shimon, a pesar que es un solo testigo. Dice la Gemara, ¿en qué discuten? Te voy a explicar. Davar hakorem le mamón, que mamón dami o no. Si algo que causa dinero es considerado eso mismo dinero o no. Según Rabbi Elazar Rabbi Shimon, la segunda opinión, el testigo 1 no es dinero, no puede cobrar directamente, pero puede causar dinero, porque cuando él hace el testimonio, eso causa que tenga que jurar y eso puede ser que él diga, no quiero jurar y pago. Causa dinero, pero no obliga dinero. Puede causar. ¿Sí? Entonces,
Rabbi Elazar Rabbi Shimon dice, cola con el ladrón, que mamón dami. Y por lo tanto, aplica Shuata Picadón, Shuata Edut. Sin embargo, Tanakama viene y dice, no señor, cola con el mamón, la que mamón dami. Ese testigo, ya que no puede obligar a pagar a Rubén con su testimonio, sino nada más puede obligarlo a hacer una shevuá, y puede ser que él diga, no quiero hacer shevuá, no quiero hacer juramento, si no quiere pagar, eso no es ya, eso es causante de dinero, pero no puede obligar a pagar dinero, por lo tanto no es que mamón dami, por lo tanto no aplica en este caso Shvuat Haedut. ¿Sí? Dice la Gemara, la misma discusión es también entre Shmuel y Rabbi Haina en la opinión de Ben Azai. ¿Sí? Shmuel opina que Ben Azai, que en los tres casos que mencionaron respecto a Shvuat Haedut de Navidad, es para decirte que está obligado a pagar. Dice la Gemara, él opina que Davara con el mamón es como si fuese mamón, y por lo tanto aplica Shvuat Haedut. Por lo tanto, el testimonio que podía haber dado ese testigo respecto al animal perdido es como si fuese un testimonio respecto a dinero directamente. ¿Sí? Porque podría haber sido que a través de eso el dueño iba a recibir su animal perdido. Podría haber sido. Sin embargo, Rabbi Haina viene y dice, no, patur. En todos los casos de Ben Azai. ¿Por qué? Porque a pesar que es Davara con el mamón, pero yo opino que Davara con el mamón, Lav que mamón también. Esa es la explicación de la discusión entre ellos. Seguimos. Amar Rav Sheshat. Hakofer bepikadon naase alav gazlan. Vechayav beonasim. Vetanatuna vechichesh ba lamadnu onesh. Azara minayin Talmud lomar lo techachashu mailav leonesh mamon. Lo leonesh shvua. Hami de Katani Seifa de Ishteva, Michal de Reisha de lo Ishteva, de Katani Seifa, Nishbal Shekel, la manu Onesh, Hazana Minayin Talmud lomar, lo teshakru, min Seifa de Ishteva, Reisha de lo Ishteva. Ambre Idi Baida de Ishteva, Kan Hoda, Kan Sheba Edim. Atu Edim Chayab Bonasim, o Duyu Chayab Beker Mechomesh Veasham. Rav Sheshat viene y nos dice la siguiente alajá, presten atención. Una alajá nueva. Relacionada, obviamente, ¿sí? ¿Qué pasa si Shimón es dueño de un artículo, de un objeto, de algo, y se lo deposita a Reubén? Picadón, depósito. Entonces ahorita Reubén está cuidando, no entremos en qué tipo, pero está cuidando básicamente el depósito que le dieron. Viene Shimón y le dice a Reubén, dame lo que te di para que me cuides. Le dice Reubén, tú a mí no me diste nada. Kofer lo niega, no me diste nada. No juró en este caso, solo negó. ¿Sí? Otra vez. Shimón le deposita en manos de Reubén algo para que se lo cuide. Después de un tiempo le dice Shimón a Reubén, dame el depósito. Le dice Reubén, ¿qué estás hablando? No me diste nada. O sea que Reubén, ¿qué está haciendo? Negándolo completamente. No está negando. Pero no jura. Estamos hablando de que Rav Sheshat está hablando en un caso que no jura. ¿Sí? No jura. Solo lo niega. Dice Rav Sheshat, no importa. Apenas lo niega, ¿sí? Se convirtió en un gazlán. Porque está negando algo. Es un gazlán, es un ladrón. ¿Sí? Y por lo tanto, desde este momento que es gazlán, si hubo una fuerza mayor después y se perdió ese artículo, lo que sea, está hayab. Porque a pesar que antes era un custodio, shomer hinam, shomer sahar, que está patur de fuerza mayor, ahorita que negó, se convirtió en gazlán. Estamos hablando en un caso, aparentemente, que después vinieron dos testigos y efectivamente sí dieron testimonio que estaba en sus manos. ¿Sí? Ok. Así nos enseña Rav Sheshat. El hidush de Rav Sheshat es que inclusive que no juró en falso. El hecho que solo negó ya es suficiente para que esté hayab si hubo una fuerza mayor. ¿Por qué? Porque se convierte en gazlán. Así nos dice ¿quién? Rav Sheshat. Dice Rav Sheshat, te tengo una prueba. Una prueba. Y aclaro, él está intentando traer una prueba, pero la quemará la tumba. Lo adelanto una vez. La prueba es la siguiente. Está escrito en una baraitá respecto a un shomer a una persona que tiene un depósito que lo niega. O sea, el caso nuestro. Vejijesh ba. Negó, lo negó.
Dice la Gemara, una persona que lo niega, sabemos cuál es la consecuencia, sabemos cuál es el onesh. ¿Cuál? Que tiene que encargarse de regresar lo que negó, tiene que regresar. Y si hubo un onesh, si hubo fuerza mayor, está hayab también. ¿Sí? A pesar que no hubo ¿qué? A pesar que no hubo shua. Ahorita hay una halajá que cuando hay consecuencia tiene que haber una advertencia antes. ¿Dónde está la advertencia de esto? Dice mucho antes, escrito, lote jajashu, no niegues falsamente. Dice la Gemara aparentemente a qué tipo de consecuencia que se refiere. Aquí la varita que mencionó, consecuencia, ¿sí? Consecuencia y la advertencia que hay para que la consecuencia sea. ¿Sí? Es una regla en toda la Torah. Para que pueda haber una consecuencia tiene que haber una advertencia. ¿Sí? Entonces está escrito lote jajashu es la advertencia, que no puedes negar, y después está escrito que la consecuencia es que si lo negaste, ¿sí? Tienes que un onesh. ¿Qué tipo de onesh es? Aparentemente es un onesh, una consecuencia que hay sobre el custodio, sobre Reubén en el ejemplo que dimos, por el pecado monetario que hizo. O sea, ¿cuál fue el pecado monetario? Porque le dijo Shimón a Reubén, me debes dinero, dame el depósito que me tienes que dar, el tema monetario, el depósito, y le dice que no te tengo que dar nada, no te diste nada. E inclusive si no hubo que un juramento, prueba a favor mío, dice Rav Sheshat, que sin juramento el hecho que solo negó, ya es suficiente para que se vuelva Gazlán y tenga la consecuencia de devolverlo así como está, y si hubo una fuerza mayor, pues tiene que devolver el valor de él. Dice, no hay prueba, puede ser que ahí está hablando sobre un caso que hubo juramento, y la razón que hay consecuencia es porque hubo un juramento en falso, pero no por el hecho de simplemente negar, puede ser que no hubiese sido suficiente para la consecuencia. Dice la Gemara, no entiendo, tú me estás diciendo que esta baraita está hablando cuando hay juramento, no me cuadra, porque la segunda parte de la baraita, ¿sí? Está hablando cuando hay juramento, más que la primera parte es cuando no hay juramento. Y te voy a explicar, la segunda parte de la baraita está escrito meforash, Venishba al sheker, juró en vano, juró falsamente. De aquí aprendemos una consecuencia, de que capital, keren, homesh y asham, que es cuando una persona jura falsamente en contra de un tema monetario, pero juró. ¿Y dónde aprendemos la advertencia? Dice la baraita en la segunda parte, lote shakarut, dice la verdad, vemos que la segunda parte de la baraita está hablando en qué? Juramento, más que la primera parte es cuando está negando sin juramento, se vuelve la prueba. Dice, no, te voy a explicar. Ambas partes de la baraita, la primera y la segunda, están hablando en un caso que ¿qué? Que juró. Y por lo tanto no hay prueba a favor de Rav Sheshat. Puede ser que estoy de acuerdo con él, otra vez, no hay pregunta en contra de Rav Sheshat, pero no hay prueba. Solo que hay una diferencia entre la primera parte y la segunda parte. La segunda parte, estamos hablando en un caso, otra vez, que juró en vano, ambos casos que juró en vano, pero al final, la segunda parte está hablando en un caso que al final, él mismo reconoció. A diferencia de la primera parte, que está hablando en un caso que juró en vano, pero vinieron dos testigos, Edí muy bien, y ellos son los que nos dimos cuenta del problema del juramento en falso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Explica la Gemara. En el caso que vienen dos testigos, ¿sí? Pues ahí se convirtió el Gazlán. Entonces está Hayab Bonasim, ¿sí? Está Hayab Bonasim. Sin embargo, cuando él mismo reconoce, pues en ese caso, él mismo reconoce, está haciendo capará, está pidiendo perdón, él mismo reconoció, pues aplica el proceso de Kfirat Mamón, que de Keren, Homesh y Korban Hashem. Pero en la primera parte, que nunca lo reconoció, sino vinieron dos testigos a darnos cuenta, entonces no tiene perdón por su pecado. Entonces, en ese caso es que está Hayab Bonasim como un Gazlán, como vimos antes. Y no puede en este caso, no es apto para expiación, para pagar capital, el quinto y Korban Hashem para expiarse. ¿Por qué? Porque nunca lo reconoció. Pero ambas partes de la baraita están hablando en un caso que juró, entonces no hay prueba para Rav Sheshat. Pero como dije, no hay prueba, pero de todas maneras no hay pregunta. Repito entonces, ¿qué dijo Rav Sheshat? Porque ahorita la Gemara viene y pregunta contra Rav Sheshat. Rav Sheshat dice que si una persona tiene un depósito de otra, Reubén tiene un depósito que le pertenece a Shimón, Shimón viene y se lo demanda, se lo pide, y él le dice que ¿qué? Lo niega, no tengo nada. Desde ese momento se convierte en ¿qué? En Gazlán, y está Hayab Beonasim. A pesar que no hubo juramento. Así dijo ¿quién? Rav Sheshat. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente, en contra de Rav Sheshat. Mati Rami Barjamá, esto sí es una pregunta. ושכנגדו חשוד על השבועה כיצד? אחד שבועת העדות ואחד שבועת הפיקדון ואפילו שבועת שווא. והמיתה בכפירה הוא דפסלה. אמרי אחרי מעסקינן דקאי באגם דלה כפירה הוא. דסבר אשתמתנה
Adeazelna umaitinale. Escuchen bien esto. Pregunta Rami Barhamá en contra de Rafshat de una Mishnah en Masejet Shavuot, Daf Mem Daled Amud Bet, 44b. Y explico el tema de la Mishnah para poder entender. Como dijimos, cuando Shimón demanda a... cuando Shimón, ¿qué? Demanda a Reubén, ¿sí? Por un tema monetario, por decir. Tiene derecho, escuchen bien, cuando Shimón demanda a Reubén por un tema monetario, Reubén tiene el derecho de jurar y exentarse. Jurar y exentarse. Pero ¿qué pasa si Reubén es una persona sospechosa en juramentos? Entonces en este caso, o sea que a veces no cumple. Entonces en este caso, Shimón tiene el derecho de él jurar y cobrar. Nishba ben Otel. Otra vez, Shimón quiere demandarle que le debe, que Reubén le deba el dinero. Reubén puede decir, juro que no debo y está exento, normalmente. Pero si Reubén es sospechoso en juramentos, pues Shimón tiene el derecho de decir, no, él es sospechoso en juramentos, él miente. Entonces yo juro que me debe y puedo cobrar. Nishba ben Otel. Dice la Gemara, ¿cuáles son los casos de Hashud al-Shebuah? ¿Cuáles son esos casos que se ha considerado Hashud al-Shebuah? Dice la Gemara, te voy a decir, ya sea que juró en vano en Shvuat Edut, ¿sí? Shvuat Edut, el tema de antes que vimos. Ya sea que juró en vano Shvuat Picadón, sí, que juró que no tiene nada depositado en sus manos y en verdad sí lo tenía. ¿Sí? O Shvuat Edut, ¿qué es? Repito que es Shvuat Edut. Lo que vimos a Shvuat Edut es cuando dicen, tú eres testigo y tú viste algo. Él dice, no, juro que no vi nada. ¿Sí? Y al final en verdad sí vio. Si pasó eso con él. O si pasó Shvuat Picadón, juro que no tengo nada depositado en mis manos y en verdad sí lo tiene. O, dice la Mishnah, cualquier juramento en general. Hizo un juramento relacionado a temas monetarios y mintió, fue falso, se convirtió en una persona sospechosa para juramentos, por lo que la parte contrincante, la otra parte puede jurar y cobrar. Dice la Gemara, un segundo. Escuchen bien. La Mishnah está clara, esta Mishnah está clara. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Si estamos de acuerdo con lo que dice Rav Sheshat, que cuando una persona niega, una persona que tiene un depósito en sus manos, niega que lo tiene, desde ese momento ya se convierte en ¿qué? En Gazlán, inclusive sin juramento. ¿Sí? ¿Por qué la Mishnah en Masejet Shavuot tiene que mencionar el caso de Kfirata Picadón, que juró que no tiene el depósito y al final es mentira? También si no juró, el hecho que lo negó y se convirtió, según Rav Sheshat, ¿en qué? En Gazlán. Un Gazlán, ¿le puedes decir que a un Gazlán tú le permites jurar? Claro que no. ¿Para qué la Mishnah tiene que dar Shvuat Picadón? También si no juró por el Picadón, el hecho que lo negó ya se convierte en Gazlán según Rav Sheshat. Y si es Gazlán, un Gazlán no le puedes creer en juramento. Entonces no sirve. ¿Sí? Entonces si es otra vez, perdí el hilo, muy sencillo. Según Rav Sheshat, ¿sí? Apenas negó, se convirtió en Gazlán, aunque no hizo juramento. En la Mishnah, ¿por qué me tiene que decir Shvuat Picadón, que juró falsamente que no lo tiene, que no tiene el depósito? No, también si no juró, el hecho que lo negó nada más, ya no es apto para hacer Shebuah. ¿Por qué? Porque se convirtió en Gazlán, según Rav Sheshat. Esa es la pregunta de la Gemara. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. En la Mishnah Masejet Shavuot, no me preguntes eso, porque en la Mishnah Masejet Shavuot está hablando en un caso que el depósito que le habían dado a Reubén, por decir un animal, ¿sí? O cualquier otro depósito, un artículo, no se encuentra accesible a su mano de inmediato, sino está en donde, en un pantano el animal o está lejos. Entonces, cuando esta persona viene y le dice y lo niega nada más, no se llama que está negándolo, no se está convirtiendo en Gazlán. ¿Por qué? Porque decimos que el hecho que lo está negando es simplemente para poder tener tiempo para ir a buscarlo de lejos. Entonces no es considerado Gazlán en este caso. ¿Cuándo va y ya que no es considerado Gazlán, por lo tanto puede jurar? ¿Cuándo no va a poder jurar? ¿Cuándo no le vamos a creer que jure? Cuando juró en falso. A diferencia del caso de Rav Sheshat, que está dando en un caso que lo tiene accesible en su mano,
el artículo, el animal. Entonces si él viene y dice, si él viene y lo niega, a pesar que no juró, ¿por qué lo niegas? No necesitas tiempo, devuélvelo una vez. El hecho que lo niegas, ahí ya eres gazlán. Por eso en ese caso, por eso en el caso de Rosh Hashanah sí se vuelve gazlán. ¿Cuál fue nuestra pregunta? ¿Por qué en la Mishnah en la Mishnah Masechet Shavuot, por qué tenemos que llegar a Shvuat, a picador, un juramento también? Si no hubo Shvuat, el hecho que lo negó es suficiente. No, porque estamos en un caso que lo que tiene el depósito lo tiene lejos. Si cuando lo niega, no lo niega para negarlo, sino lo niega para ganar tiempo. Si eso no se llama el negar que se convierte en gazlán según Rav Sheshat. Ahí no se convierte en gazlán, por eso nada más Shvuat picadón. Pero Rav Sheshat está hablando en un caso que lo tiene aquí mismo, entonces en el momento que niega, ¿por qué negaste? Eres ladrón, lo tienes aquí mismo, ¿por qué no lo das? ¿Qué quieres ganar tiempo? No necesitas ganar tiempo, lo tienes aquí. Estás negando, te conviertes en ladrón. Y la Gemara trae una prueba a favor de Rav Sheshat. Al principio traemos una prueba y la tumbamos. Después la Gemara preguntó en contra de Rav Sheshat y la respondimos. Y ahorita la Gemara trae una prueba a favor de Rav Sheshat, una prueba a favor de Rav Sheshat. Teida, de Amar Rabidi Barabin, Hakofer Bemilve, Kasher le Edut. Bepicadón, pasul edut. Escuchen bien. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba a favor de Rav Sheshat. ¿Cuál es mi prueba? Porque dice Rabidi Barabin dos casos, que ambos tienen un dictamen diferente. Dice Rabidi Barabin, una persona que niega un préstamo que él debe, o sea, viene Shimon y le dice a Rubén, me debes dinero, préstamo, no un depósito, préstamo. Shimon le dice a Rubén, me debes dinero, y Rubén le dice, no señor, no te debo nada. ¿Sí? Sin juramentos. Y después vienen dos testigos que dicen que ¿qué? Sí le debes, nosotros vimos que le debes. Dice Rabidi Barabin, Rubén sigue siendo kasher para testimonio. Para dar testigo, pues es kasher para testigo. A pesar que negó. Sin embargo, si Shimon le dice a Rubén, no me debes dinero, dame mi depósito que yo te di a ti, picadón, y él dice, no, tú no me diste nada. En este caso, si vienen testigos, se vuelve inválido para testimonio. ¿Cuál es la diferencia? Ambos negó, ambos mintió. Respuesta, en el dinero, ¿sí? Normalmente lo usa la persona. Si cuando lo niega, cuando lo está negando, no te está diciendo no te lo debo. Te lo debo, te lo está negando para ganar tiempo, para poder encontrar el dinero. Y por eso no se llama que lo está negando, que lo invalida para edut. Sin embargo, el picadón, estamos hablando aquí en un caso que lo tiene en su mano. Si lo tiene en su mano, dalo. Y si lo estás negando, es ser un ladrón. Y si eres un ladrón, por eso estás inválido para testimonio. Vemos aquí, como dijo Rav Sheshat, que efectivamente cuando lo tienes en tu mano, ahí si lo niegas, eres gazlán. Y por ende, eres gazlán y estás responsable en un asim y estás prohibido para testimonio, como acaba de decir aquí Rabidi Barabin. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rav Sheshat. Casi acabamos. Ve a Amar Ilfa, Shevua Kona, Shevuai de Kanya, Aval Kefira lo Kanya. Ahanami de Kaima Beagam. Vibaitema, Mai Shevua Kona que de Rabuna. De Amar Rabuna Amar Rab, Maneli Beatcha, Veala Omer, Eli Beadi, Venishba, Bachar Kachba Edim, Patur, Shen Emar, Velakach Beala, Velo Yeshalem. כיוון שקיבלו בעלים שבועה, שוב אין משלם ממון. Bien, la Gemara le pregunta en contra de Sheshat de algo que dice Ilfa. ¿Qué dice Ilfa? Escuchen bien. Ilfa dice dos palabras. Shevua Kona. ¿Sí? ¿Qué significa Shevua Kona? Traducción literal. El juramento que hace una persona para exentarse de una demanda que le están haciendo. Shimon demanda a Reubén y Reubén hace un juramento para exentarse, como en los casos que vimos antes. ¿Sí? Eso causa que el demandado, o sea, que Reubén adquiera el dinero. O sea, básicamente que no tenga que el demandado adquiera el dinero. Otra vez, escúchenme el caso aquí. Tenemos el demandante, que es ¿quién? Shimon, que está demandando al demandante. ¿Quién es el demandante? Reubén. Nos dice, Ilfa Shevua, con el juramento adquiere. Aparentemente significa que cuando Reubén jura de que está exento, ¿sí? Cuando jura para exentarse de la demanda que le están haciendo, eso causa que él adquiera el dinero. ¿Sí? Aparentemente se refiere Ilfa a decir que desde ese momento en adelante,
que de ese momento en adelante él adquiere lo que robó y, o sea, que es responsable en cualquier fuerza mayor que pase. Dice la Gemara, fíjate bien. O sea que desde ese momento que mintió, negó, ¿sí? Juró en vano, desde ahí en adelante es que adquiere y se vuelve gazlán y es responsable de las fuerzas mayores. Dice la Gemara, podemos deducir entonces, y esta es la explicación en Ilfa, que ¿cuándo es que se vuelve gazlán? Cuando juró, muy bien, Shevuá. Pero cuando simplemente negó y no juró, todavía no. Y Rav Sheshat dice que aunque no juró, el hecho que negó ya se vuelve gazlán. Pregunta contra Rav Sheshat. Dice la Gemara, no, aquí podemos responder similar a lo de antes. Que aquí es únicamente cuando juró, porque cuando solo lo niega, porque estamos usando un caso que no tiene el objeto con él, sino lo tiene en el pantano, lo tiene lejos. Entonces cuando solo niega, no lo vemos como si fuese que lo está negando de verdad, sino lo vemos como si fuese que está retrasando para poder ganar tiempo para buscarlo. Por eso ahí es necesario jurar. Pero en el caso de Rav Sheshat, que lo tiene en la mano, pues apenas niega ya se convierte en gazlán. Primera respuesta. Segunda respuesta, dice la Gemara, que en verdad Ilfa está de acuerdo con Rav Sheshat, ¿sí? Que se convierte en gazlán, inclusive sin juramento. Apenas niega, muy bien. ¿Por qué dice Shevuá Kone? Que más que únicamente si hubo un juramento falso. Dice la hermana, no, nada que ver. Eso no está hablando sobre picadón o algo por el estilo, sino eso está hablando como un caso similar al de Rabuná. Dijo Rabuná en nombre de Rav, ¿qué pasa? Una persona que demanda a su compañero, Shimón demanda a Reubén, y le dice, tienes 100 monedas en tu mano que me debes a mí. ¿Sí? Shimón básicamente le dice a Reubén, me debes 100. Le responde Reubén a Shimón, no tengo en mi mano nada de eso, no te debo nada. Y no nada, o sea, que lo niega. No nada más lo niega, jura. Y después no reconoce Reubén, sino vienen 2 testigos, muy bien, Edim, y le dicen, Señor, tú le debes. Dice Rabuná, el nitva, el demandado, Reubén, está exento de pagar. El betí no puede obligarlo a pagar. ¿Y por qué? Te voy a explicar. Porque el pasuk dice, Velakach be'alav velo yeshalem. Lo cual significa, agarrará el dueño, o sea, el dueño original, y así se exentará el demandado de pagar. ¿Qué agarrará el dueño? Aparentemente se refiere a agarrará el dueño el dinero que le deben y se exentará ya el otro de cualquier cosa, porque ya le pagaron. Dice, no. Desde el momento que juró el demandado, el demandante recibió ese juramento. Y eso es lo que nos dice la Torah. Velakach be'alav, el dueño recibió el juramento. Y cuando recibe un juramento, cuando ya juró, ya lo yeshalem. Ya no puede más el custodio que estaba cuidando ese dinero pagar. ¿Sí? Entonces también si vienen 2 testigos y le dicen que está mintiendo, no tiene que pagar. ¿Qué se trata tú? Velakach be'alav velo yeshalem. Apenas el dueño recibe algo que recibió aquí, juramento. Tú lo obligaste a él a jurar. Juró, aunque fue falso, y vinieron 2 testigos y lo tumbaron y dijeron que no es correcto. Juró en falso. ¿Sí? 2 testigos vinieron y le dijeron que no. Aún así decimos que lo yeshalem. Aquí también podemos decir que el caso de Ilfa, cuando dice Shuvat Koná, es para enseñarnos esta halajá. Y lo que se refiere a Ilfa a decir es que cuando una persona, cuando Shimón está demandando a Reubén, o sea que Reubén está demandado, y Reubén jura, ¿sí? Y al final, un segundito, es falso, el hecho que ya juró, le adquiere el dinero. ¿Qué adquiere el dinero? Lo adquiere para él y el bedí no puede obligarlo a que vengan otros testigos y se lo quiten. O sea que básicamente lo que dijo Ilfa, según esa explicación de Rabuná, lo que dijo Ilfa es básicamente la halajá de Rabuná, que es nada que ver con lo que estábamos hablando antes. Una pregunta en contra Rav Sheshat. Un segundito. Sí, es una pregunta en contra de Rav Sheshat. Repito, ¿por qué? Porque el caso de Rav Sheshat es un gazlán, que cuando una persona niega, como dijimos, etcétera. Aquí es otro caso que nos viene enseñando de Rabuná, que cuando jura,
Cuando hay un caso de juramento con E de que no tiene que, el bedín no le puede sacar el dinero, como ya explicamos, sin entrar mucho en detalles, pero ya, sí, como lo explicamos, sí, eso es lo que no va a decir Shuvah con A. Pero, si no hubo juramento y negó sin juramento, también aplica que se vuelve Gazlán. Ah, pero esto porque dijo Shuvah con A, no, Shuvah con A es otra explicación. Lo que se refiere a decir es la halajá de Rab Una. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.